poner de primer plano. Tienen clase ahorita a las 8, ¿cierto? ¿A las 8, a las 7? A las 8. Sí, señora, a las 8. Las 8. Ah, bueno, listo. Entonces, ayer habíamos revisado bronquiolitis, es uno de los temas, una de las enfermedades frecuentes de la parte respiratoria en pediatría, ¿sí? Bien el tablero. Ah, espera, me toca ponerla, me toca colocar la cosita esta para que se vea un poco más alto. Ahí ven bien el tablero, o lo acerco más. No, ahí se ve todo el tablero, doctor, se ve bien. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos hablado que la bronquiolitis es el primer episodio de tos, congestión nasal, coriza, y que en 48 a 72 horas evoluciona a un compromiso bajo, ¿sí? Encontramos sibilancias o estertores, un componente broncoobstructivo en un paciente menor de 2 años, ¿sí? Yo les mostré la evidencia del manejo de lo que se dice actualmente. Yo supongo que quedaron algunas dudas. Entonces, ¿qué dudas tienen respecto a eso para solucionarlas aquí en el tablero y hacer un ejercicio práctico? Doctor, yo tengo dudas de todo el tratamiento, la verdad. Ok, listo, muy bien. Entonces, el tratamiento como tal, no sé qué es. A la funcionalidad de la solución salina. No sé cómo actúa en este caso, cómo funciona. Listo. Bien, entonces, tratamiento. ¿Sí? Tratamiento, tenemos medidas generales en el paciente, ¿cierto? Las medidas generales que tenemos, la alimentación del paciente, ¿sí? Alimentación, debemos de garantizar que el paciente esté comiendo. Acuérdense que las guías británicas dicen, ustedes me escuchan bien, ¿cierto? ¿O escuchan, tiene algún sonido de interferencia? Porque es que tengo el ventilador acá prendido. Se oye No, bien, no, doctor. se escucha bien. ¿Se escucha bien? Lo que no se ve es el tablero. ¿Señora? Que se escucha bien, que lo que no se ve muy bien es el tablero. Se ve un poquito brillante. Le da mucha luz al tablero, sí, doctor. Ahí. Un poquito mejor ahí, doctor, pero sin embargo sigue viéndose muy poco. Tal vez si escribes con un color más fuerte. Ahí. ¿Se ve mejor o no? Es que se ve borroso, doctor. Sí, por eso te digo que tal vez con un color más fuerte. Un color más Sí, fuerte. si fuese más nítida la imagen se vería, pero es que se ve muy borroso. O limpia la cámara del computador. Ah, sí, ¿cierto? Yo no creo que esté sucia, pero pues sí, no está de más intentar. No, se sigue viendo igual. Lo que pasa es que las cámaras webcam de los computadores no son muy nítidas. Tocarías con el celular. Tal vez con la cámara trasera del celular se pudiese ver más nítido. Cámara trasera del celular. Igual intenta escribir con el azul. Yo creo que se ve más claro. Creo que se ve mejor con el rojo. Sí, se veía más con el rojo. Vamos con el negro, a ver entonces. Doctor, debería intentar lo que dijo Santiago de entrar a la llamada con el celular y utilizar la cámara del celular, que debe tener mejor definición. Bien. Vamos a ver. Y colócate los audífonos, doctor. Aprovéchalos y con eso te podemos escuchar bien porque se te escucha en este momento lejano. Los audífonos. Yo que los hice. Pues me esperen que los dejé entre el carro.
Lo estaba escuchando como lejos, ¿cierto? Sí, un poquito. Va a tocar es como comprar un trípode para que él pueda colocar el celular. Ese es el problema. ¿Cómo va a grabar con el celular? O que alguien en la casa le Pues ayude. tocaría que lo Lo apoyara pone ahí en ahí el en el computador. escritorio. Ajá, en el escritorio. Yo utilizaba mi celular como webcam y lo que hacía era poner libros para ajustar la altura. Bien, Bueno, también voy a sí. conectarme con el celular, voy a desconectarme de acá. Bueno, Bueno, doctor. doctor. Bueno, doctor. Ay, Juan Diego, vagabundo. Qué falta de respeto lo de usted. Tú mismo te delataste. Un token. Con razón a Juan Diego le alcanza para comprar tantas cosas en AliExpress, marica. Con los bitcoins que me donan por ser webcam. ¿No se mandaste a agrandar el uniforme? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está el profesor? Está cambiando de dispositivo el doctor. Ustedes todos lo logran ver, claro, no puedo ver al profesor en ese video. Solo me aparecen los nombres, o sea, las letras de los nombres y ya, y los escucho, nomás. Es que el doctor no está cambiándose de dispositivo. ¿Aló? Hola, doctor. Ya, Listo, doctor. bueno. Ok, vamos entonces a voltear la cámara. Activar la cámara. Permitir. ¿Y cómo le doy la cámara trasera? Acá. Entonces, esto sí. Ujú. ¿Ahí? ¿Ahí miran? Sí, doctor, ahí se ve perfecto. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí. ¿Ahí? Sí, sí, señora, ahí. Sí, señor. Perfecto, el problema es que yo no miro nada. Podría No, sí se ve entrar, con mucha mejor podría calidad. entrar Se ve también con mucha mejor calidad. desde el computador, doctor, y silenciar el micrófono del computador para que no suene feo. Y así usted también podría ver su cámara. Ok, vamos a ver. La virtualidad. Pero sí le recomiendo que silencie el micrófono y el audio del computador, doctor. Pero está silenciado. Creo que ya. ¿Sí? También quítale el sonido, doctor, al computador.
Ahí. Sí, doctor, ya. Aunque creo que quitó la cámara, doctor. Creo que se creo salió que de se la fue. llamada del doctor. Ahí. Doctor, creo que Ya se saliste de la se llamada en el conectó. celular. No, creo que ya se conectó, pero falta la cámara. Aló. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí. pero no lo vemos. Sí, doctor, pero no te vemos. Ok. Creo que a veces te saliste desde el celular, o no sé. Sí, entonces vamos a ver acá. Otra vez. Ya, ahora sí. Ahí. Ahí está perfecto. Sí, sí, señor. Y para verme yo. Entonces ahí es donde decimos que te conectas también desde el computador, pero al computador Sí, pues le sí, sí, desde desactivas el computador. y el audio. Deja solo el del celular para que no suene. Pip, pip, pip. Muy buena representación del sonido, Sofía. Sí. No lo estamos escuchando, doctor. Si está hablando, no lo estamos escuchando. O sea, la cámara está perfecta, pero tienes el micrófono apagado. Que yo quisiera ver lo que ustedes están viendo. O si lo pongo en esta cámara, ¿sí? Pues Será doctor, una pues cámara. sería que la acomodes y te enviamos entonces un pantallazo de cómo se ve. Yo envié al chat un pantallazo de cómo lo estábamos viendo ahorita. Pero se ve súper bien igual, doctor. O sea, si no viéramos, te diríamos. O sea, se ve súper nítida la imagen ya con el celular. Pues no súper nítida, pero se ve. Creo que silencié al doctor sin culpa. Doctor, tienes que volver a activar el micrófono. Tiene cero Entonces, ya. déjalo ahí. No Dos lo muevas, ceros. que ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto, no lo muevas más. Ok. Listo. Por fin. Ahora. Claro, y ahora como tienes dos auriculares, te escuchamos fuerte y claro. Sí, Ahí ahora me volví a tengo que mandar ir. pantallazo de cómo se ve. Ahora ya logré cuadrarlo, pero ahora me tengo que ir. ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, doctor. señor, Sí, te escuchamos. señor. Bueno. Ya todo perfecto, ¿cierto? Listo. Aló, aló, Sí, niños. doctor, bien. Sí, doctor, te escuchamos. Sí, doctor, te escuchamos bien. Bien, no hay Doctor, yo ningún creo problema. que el tablero no es de arriba, como ahorita, sino como un poquitico más arriba, la mitad hacia abajo. ¿Escribir? Eso, toca hacer, eso, así, como sentado. Sí, ahí Ok. se ve perfecto. Bueno, listo. Entonces habíamos hablado de bronquiolitis. Entonces el tratamiento de la bronquiolitis nosotros, con base en lo que les dije ayer en la charla, ahora voy a como acercar un poquito más el tablero. ¿Verdad? Ahí. Porque se vaya ahí, ¿cierto? No lo acerques tanto porque cortas el tablero. Un poquitico para atrás. Ahí. Ahí. Bueno, listo, ahí. Entonces nosotros habíamos hablado que el tratamiento ya no lo hacemos a todos igual, ¿sí?
¿sí? No es una receta de cocina. Ay, pues es que este marcador, mejor dicho, salió malo. Tocó con el rojito. No es una receta de cocina, ¿sí? El tratamiento de la bronquiolitis. No es receta de cocina. ¿Sí? ¿Cómo se escribe cocina? ¿Con S? ¿CS? ¿Cocina? Con C, Con doctor. C, Sí, doctor. doctor, sí, las dos. Por eso, CS, cocina o No, solo C, No, 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 solo solo la C, C. solo Solo C. ustedes. ¿Solo CS? Ok. Entonces no es una receta de cocina, ¿sí? Esto quiere decir que no todos los pacientes se van a beneficiar de todas las terapias que nosotros dijimos ayer, ¿sí? Hablamos de adrenalina, salbutamol, solución salina hipertónica, cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva por CPAP o presión continua en la vía aérea. Entonces nosotros hablamos de fenotipos, ¿sí? Hablamos de unos fenotipos, ¿sí? De la bronquiolitis, ¿sí? Fenotipos, ¿sí? Entonces hablamos de fenotipo A, fenotipo B, fenotipo C y fenotipo D, ¿sí? Hablamos que el fenotipo A es aquel que está relacionado con atopía o una base alérgica, ¿sí? Que tiene una respuesta TH2, ¿sí? Un fenotipo B que en su presentación también debuta un componente broncoconstrictivo, pero no tiene esta respuesta TH2 y no puede o sí puede tener, digámoslo, mitad y mitad, el componente de atopía, ¿sí? Y son pacientes que hacen dificultad respiratoria moderada, tienen unas estancias un poquito más prolongadas en comparación con los atópicos. El fenotipo C son pacientes que llegan malos, ¿sí? Pacientes que llegan a la UCI o que terminan en UCI. Y el fenotipo de pacientes que evolucionan súper bien, ¿sí? Entonces, con base en esos fenotipos, hablamos que habían unas características para yo decir a qué paciente le iniciaba una prueba terapéutica con beta 2, porque si ustedes recuerdan la charla, el mecanismo fisiopatológico es un atrapamiento de aire, ¿cierto? Y una broncoobstrucción, ¿sí? Con áreas de atelectasia y áreas de hiperinsuflación. Entonces, se ha dicho que el tratamiento, antes de hablar de estos fenotipos, era general, medidas generales, entonces, higiene nasal, ¿sí? Higiene nasal. ¿Ahí están viendo? ¿Sí o no? ¿O muy alto? No, 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 doctor, señora, ahí está está bien. súper bien. ¿Ah? Está bien, Está doctor. súper bien, Ahí está doctor. bien. Está bien. Ok, Bien. listo. Higiene nasal, ¿sí? Oxigenoterapia, ¿sí? Líquidos, ¿sí? Y alimentación, ¿sí? Aquí podríamos colocar otra medida general que es control de la fiebre, ¿cierto? Fiebre o manejo de dolor, ¿sí? Esto como medidas generales. Y ya el manejo específico, entonces lo vamos a hacer acorde a si el paciente tiene alguna característica o no tiene alguna característica que nos indique de que se va a beneficiar de un tipo de terapia. Entonces, pilas con esto, ¿sí? El paciente tiene menos de 6 meses. Menos de 6 meses, ¿sí? Tiene un IPA negativo o índice predictor de asma negativo, ¿sí? O sea, quiere decir que no tiene padres asmáticos, padres riníticos, no hace sibilancias no relacionadas con resfriados, no tiene eosinofilia y no tiene otras alergias, ¿sí? Y es menor de 6 meses, ¿sí? Este paciente, en teoría, es un paciente que no se beneficia de terapia con salbutamol, ¿sí? No se beneficiaría de una prueba terapéutica con salbutamol. Pero en la práctica clínica, todo paciente que ingresa con bronquiolitis, pues, digamos, tienden a hacerle algo, ¿sí? ¿Qué le hacen algo? Un algo es hacerle terapia nebulizada o terapia broncodilatadora por inhalador de dosis medida. Entonces, si tiene un paciente menor de 6 meses con un IPA negativo, si vimos los estudios, dice que el salbutamol no le va a servir, ¿sí? El salbutamol no le va a servir y la adrenalina puede que tampoco le sirva mucho, ¿sí? Pero si tiene menos de 6 meses, digamos que el concepto o la propuesta es hágale una prueba con adrenalina, ¿sí?
una adrenalina, ¿sí? Que la fórmula de hacer la adrenalina sería 0.5 cc de la ampolla de adrenalina, que viene 1 miligramo por 1 mililitro, o sea, coge medio miligramo, ¿sí? O 0.5 cc, 0.5 cc más 3 cc de solución salina, y hacen una prueba terapéutica, pueden hacer uno cada 20 minutos, ¿sí? Por 1 hora, ¿sí? En un paciente menor de 6 meses que tiene un IPA negativo, que no tiene eczema, no tiene atópico, y pues que por la edad también es un paciente que probablemente por receptores no tendría muchos receptores para beta 2, entonces no tendría buena respuesta al salbutamol, ¿sí? Si el paciente tiene más de 6 meses, tiene IPA positivo, ¿sí? Fuera de eso tiene una relación con, digamos, si hacen un panel viral con el virus incitial, con el rinovirus, ¿sí? Con el rinovirus. O tiene una infección por virus incitial respiratorio que no es en pico, ¿sí? Que no es en pico respiratorio. O sea, por ejemplo, le da infección por sincitial respiratorio por ahí, por ejemplo, en temporada de julio, ¿sí? No es pico. O tiene documentación de microbioma, que eso es más difícil aún de documentar, que tenga colonización por Haemophilus influenza, ¿sí? Influenza tipo B. Este tipo de Doctor, una pacientes pregunta. se beneficia de la terapia o una prueba terapéutica con un beta 2, ¿sí? Ese beta 2 sería el salbutamol. ¿Listo? Señor. Esa adrenalina que estás prescribiendo es lo mismo, o sea, es la misma que se prescribe en el CRUP, o sea, sería por nebulización, Adrenalina racémica. levógira. Esa no, No es racémica, es adrenalina levógira, actualmente. okay, ¿Sí? okay, Pudieran okay. utilizar también racémica, pero es levógira. La idea de esto es nebulizado, se me olvidó decirles acá. Esto es nebulización, ¿sí? Esto se hace a través de nebulización. 0.5 cc más 3 cc de solución salina, ¿sí? Nebulizada, una cada 20 minutos por 1 hora. ¿Listo? Listo, doctor. ¿Listo? Entonces, Sí, si es señor. mayor de 6 meses, le hacemos la prueba con salbutamol. Ya les voy a explicar cómo se hace la prueba con salbutamol. Hay algo, por ejemplo, lo que dice, perdón, no decía, sino dice, el doctor Carlos Martínez, neumólogo pediatra del Hospital Militar y uno de los escritores, de los grandes escritores en bronquiolitis y todo lo que son patologías de alergias, junto con el doctor Ranieri Acuña. Ellos escriben mucho y escriben, y en lo último que escribieron dicen que pues que no hay como tal un estudio, y eso sería un buen punto para investigar, que no hay como tal un estudio de cómo nosotros realizamos esta prueba terapéutica, cómo se debe realizar la prueba terapéutica, ¿sí? Para que esté sistematizada y tenga una validación adecuada, ¿sí? ¿Cómo la validamos? Pues por medio de, después de realizarla, aplicar el Good Downs o la escala de tal o cualquier otras escalas para ver si hay mejoría o no de esa dificultad respiratoria del paciente, ¿sí? Entonces, lo que se tiende a hacer es que esta prueba terapéutica nosotros realicemos un esquema como un ciclo de lo que se hace para un paciente con crisis asmática, ¿sí? Pero pudiese hacerse de forma inhalatoria, ¿sí? Inhalatoria, ¿sí? Inhalatoria quiere decir que vamos a utilizar un inhalador de dosis medida, ¿sí? No sé si alguno de ustedes es asmático, rinítico o ha utilizado un inhalador. Señor, ¿tú, Alejandro, has utilizado alguna vez un inhalador? ¿Alguno? Rinítico, por lo general siempre, Sí, en todo lado siempre hay algún rinítico o algún alérgico, Sí, porque yo eso soy es del pie. rinítica. también. Ok. Yo también soy rinítica. Entonces, Yo han no. utilizado los inhaladores, ¿cierto?
Entonces los inhaladores en los niños pequeños, porque viene el inhalador está así, un tubito así, aquí viene la cosita acá, atrás, viene la boquilla, y aquí viene el empaque, se conecta acá, ¿verán? Y por acá sale, ¿cierto? Entonces, en los niños, nosotros debemos de utilizar una cosa que se llama, si vamos a utilizar la terapia inhalatoria en los niños chiquitos, ¿sí? Pequeños, sobre todo menores de 5 años y que no colaboran, para garantizar una efectividad de esta terapia inhalatoria, de que lo que nosotros hacemos le llegue al pulmón, ¿sí? Se debe realizar por medio de una inhalocámara, ¿sí? Una inhalocámara, Esas ¿sí? son las que parecen como Más una máscara un espaciador, respiratoria. sí, ajá, sí, parecen, una inhalocámara es, bien, tiene una boquilla, bueno, es que si me salgo de acá, después es un lío, pero mañana Nosotros buscamos una foto. si una inhalocámara tiene una boquilla, sí, digamos aquí viene como una especie de tubo, sí, una especie de tubo transparente, acá en este extremo se conecta el inhalador, se conecta acá, y en este otro extremo, sí, viene con una mascarilla, como si fuese una mascarilla, por ejemplo, de ambú, o una mascarilla de anestesia, ¿sí? Entonces, esta mascarilla, la idea es que, digamos que está la cabecita del niño, ¿sí? Entonces el niño, las cejitas, las cejitas, ¿cierto? La naricita y la boquita, ¿sí? Entonces, esta mascarilla debe quedar aquí cubriendo lo que es la naricita y la boquita del paciente, ¿sí? Debe quedar con un sello hermético acá. Sí, después en la práctica les muestro, le llevamos una inhalocámara, pero es para que vayan bien, ¿sí? La mascarilla, la cámara espaciadora y donde se conecta el inhalador. Debe quedar de forma sellada herméticamente, ¿sí? Cubriendo, voy a arrimar por acá, cubriendo, ¿sí? Todo, ¿me ven acá? Sí, Sí, señor. Sí, señor. doctor. Señor. Cubriendo todo este espacio, ¿sí? El espacio de lo que es el puente nasal, ¿sí? Nariz y boca, ¿sí? Cubriendo este espacio, ¿sí? Este espacio. Entonces, así se utiliza la terapia inhalatoria en los niños, en pediatría, en niños chiquiticos, ¿sí? Para garantizar la efectividad de la terapia y que el medicamento llegue al pulmón, ¿sí? Entonces, este inhalador se agita, ¿sí? Se desconecta acá, se agita, se vuelve y se conecta acá a la cámara, a la inhalocámara, ¿sí? Se conecta la inhalocámara con el inhalador conectado acá, se conecta a la boca del paciente y al puente nasal, de forma de que no haya fugas, y se hace una aplicación, o sea, se hace un puff, lo que se conoce como un puff, ¿cierto? Se hace un puff y se espera que el paciente respire de 3 a 5 veces o que pasen o transcurran de 10 a 15 segundos. A otros dicen que hasta 20 segundos, ¿sí? Mínimo 10 segundos, ¿sí? Se retira, se espera un minutico y vuelve y se hace otro puff, acorde a la cantidad de puff que ustedes mandaron, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos unas dosis, ¿sí? para el salbutamol, ¿sí? Ya les expliqué cómo se utiliza la terapia inhalada, cómo se hace todo el proceso, ¿sí? Ahora les voy a dar la dosis de forma inhalada, ¿sí? Se supone que la dosis en pediatría para el salbutamol son 150 microgramos por mililitro, ¿sí? Perdón, 150 microgramos por kilo, por mililitro, no, por kilo. 150 microgramos por kilo, ¿sí? Que eso, digamos que nos ponemos a sacar cuenta, nos embolatamos, entonces agrupamos acorde al peso, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente de 10 kilos, ¿sí? De 10 kilos o menor de 10 kilos, ¿sí? Uy, este número quedó horrible. Ya borro este número. Estos auriculares que me salen mucho de la oreja. ¿Será? ¿Será que me los cambio?
¿Me escuchan? de pronto no te los pones bien adentro. ¿Aló? Ahí te Ahí estamos te escuchando, doctor. escuchamos. Creo que el escuchan? doctor apagó los audífonos. Doctor, no te puedes quitar el auricular porque ellos tienen un sensor que hace que cuando te quites el auricular se desconecten, ¿sí? O sea, es como si pausara. Si te quitas el auricular, entonces se pausa. Tienes que tener los dos puestos, se te desconectaron. Creo que no te está escuchando. ¿Aló, aló? ¿Nos escucha, doctor? Ahí te escucha. Ahí lo escuchan, pero yo no los escucho en... Nosotros te escuchamos. ¿Qué como que se descargaron? Ah, entonces, Vean, pero porque, ¿cómo hago para que no se me salgan tanto? ¿Esto también sirve para cargar? sí, claro, la cajita es para que los cargue, doctor. Para ellos se cargan solitos en la cajita, pero también cada cierto tiempo hay que cargar la caja. ¿Cada cuánto hay que cargar la caja? Porque en la noche lo dejé La, conectado toda la ca- noche. la caja da más o menos 4 cargas, ¿sí? A los auriculares. Y los auriculares dan cada uno, o bueno, o sea, fuera de la caja dan 5 horas más o menos. Mm, ok. Bueno, Cada carga da 5 horas y carga 4 veces la caja. entonces estamos hablando de salbutamol inhalado, ¿sí? Entonces, si es menor de 10 kilos, vamos a dar 4 puff de salbutamol, ¿sí? Si el paciente, ¿sí?, está entre 10 y 20 kilos, ¿sí?, entre 10 y 20 kilos, 10 y 20 kilos, vamos a dar 6 puff, ¿sí? Si pesa más de 20 kilos, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 señor. doctor. señor, se está escuchando bien. Más de 20 kilos, 20 kilos, 8 puff. Ese sería como acorde a la edad, ¿sí? O también se puede hacer una forma abreviada que es 1/3 del peso. 1/3 del peso. Por ejemplo, el paciente pesa 21 kilos. 21 kilos. Si yo divido 21 entre 3, ¿cuánto me da? 7. 7. 7. 7. Eso sería 7 puff. Así es la salbutamol inhalado. Y el salbutamol nebulizado, bueno, la presentación de salbutamol inhalado viene por presentaciones de inhalador de 100 microgramos por dosis o por puff, ¿sí? 100 microgramos. Y el salbutamol nebulizado tiene presentaciones de 5 miligramos por mililitro. Acuérdense que si no quieren calcularlo así, entonces se supone que la dosis es 0.15 miligramos por kilo, y esto es igual a decir 150 microgramos por kilo. ¿Sí? Entonces, la forma nebulizada, nosotros podemos, si es nebulizado, si el paciente tiene menos de 5 años y pesa menos de 20 kilos, ¿sí?, serían 2.5 miligramos mínimo para nebulizar, ¿sí?, pacientes menores de 20 kilos, de 5 años, ¿sí?, o 5 miligramos para pacientes mayores de 20 kilos o de 5 años. Esto quiere decir que nosotros
a un paciente que pesa menos de 20 kilos y ya conocemos la presentación que son 5 miligramos por ml de la solución para nebulizar, quiere decir que nosotros de menos de 20 kilos utilizamos 0.5 cc y mayor de 20 kilos utilizamos 1 cc. Un cc, si van a pasar en gotas, un cc es igual a 20 gotas y acá sería ¿listo? ¿Tienen ahí Sí, señor. el libro rojo? Ana María, ¿El manual? Sí, el manual. Sí, señor. Ábrelo en la parte de crisis asmática. Le dice beta 2. Profe, ¿sería que mientras Ana busca podría repetir la de el salbutamol inhalado? Por favor. Salbutamol inhalado. Y la Menores que de, sea de 4 puffs y 8 puffs. menores de 10 kilos, 4 puff. Entre 10 a 20 kilos, 6 puff. Y mayor de 20 kilos, 8 puff. ¿Y eso en dosis cuánto es, profe? ¿Cómo? En dosis de medicamento, ¿cuántos miligramos son? 4 puffs, 6 puffs y 8 puffs. Un puff equivale a 100 microgramos por puff. Listo, profe. Gracias. Doctor, ¿qué busco? Que ya estoy aquí en la parte de beta 2. Entonces ahí beta 2 dice dosis de salbutamol. Entonces ahí hay una parte donde dice 1 cc equivale a... ¿Ya? ¿Encontraste o no? Lo reviso yo acá. Sí, señor, ya. ¿Cuántas gotas? Es que me 20. El me mayor quedó la duda porque creo que eran... Es que sí tengo una duda, si son 20 o 10. ¿Me confirmas si son 20 gotas? Sí, está bien. Un cc es igual a 20 gotas. Y 0,5, 10 gotas, ¿no? Sí, señor. Ok, listo. Entonces continuemos. Entonces quiere decir que si nosotros vamos a hacer una prueba terapéutica, si la vamos a hacer de forma nebulizada, la vamos a hacer para una nebulización que dure lo mismo como el CRUP, ¿sí? 15, media hora. Entonces, si pesa menos de 20 kilos, utilizamos entonces 0,5 cc de la solución de salbutamol, 0.5 cc de salbutamol, más 3 cc de solución salina normal, y hacemos una prueba terapéutica que se podría hacer un esquema de crisis. Los neumólogos dicen que es una sola nebulización, una sola nebulización, pero se podría hacer un esquema de crisis. El esquema de crisis es 1 cada 20 minutos, una nebulización, o sea, esto, cada 20 minutos, ¿sí? Por 1 hora, ¿sí? El inicial, el básico, ¿sí? 1 cada 20 minutos por 1 hora. Después se puede continuar cada hora por 2 horas, y después cada 3 horas, y después 4 horas, ¿sí? Pero con esto nosotros evaluamos si hay una prueba terapéutica positiva, que positiva es que el paciente hicimos este esquema y mejoró la dificultad respiratoria, mejoró las sibilancias, mejoró los tirajes, ya está saturando mejor, ¿sí? Después de haber hecho eso, ¿sí? ¿En cuánto tiempo lo revaloramos? Se supone que se debe tardar un tiempo, ¿sí? En el cual para no valorar una taquipnea o una elevación de la frecuencia cardíaca secundario al beta 2, porque acuérdense que esto produce taquicardia, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a la prueba terapéutica con salbutamol, ¿sí? Ese paciente mayor de 6 meses se supone que tiene más receptores para beta 2, que tiene antecedentes de atopía, que puede que tenga infección por rinovirus, microbioma con Haemophilus influenza, eczema, dermatitis atópica. A ese paciente le va bien beta 2. ¿Listo? La solución salina hipertónica, la idea es romper el moco, ¿sí? Romper moco, disolver moco.
¿cierto? Entonces la hipertónica la han asociado a los servicios de urgencias para el manejo agudo de la bronquiolitis, ¿sí? Pero los estudios dicen que no se debiera utilizar en urgencias no. Se utiliza es la hipertónica, se utiliza es en hospitalización, hospitalización para acortar, acortar el tiempo de hospitalización. Haciendo los metaanálisis y haciendo las estimaciones más favorecedoras, dicen que aportan hasta un máximo de 12 horas de tiempo de estancia hospitalaria. ¿Sí? Los estudios, el metaanálisis que más, digamos, que más favoreció a la solución hipertónica. En la práctica clínica ustedes se van a dar de cuenta que casi todos los médicos les gusta utilizar hipertónica en urgencias. Tan pronto llega el paciente, la hipertónica fue diseñada, o los estudios, bueno, inicialmente lo diseñaron, se evaluó si servía en el escenario agudo, pero se dan de cuenta que no servía. Entonces ya después de las 24 horas que definen ustedes hospitalizar a ese paciente, ¿sí? Para tratar de acortar la estancia hospitalaria, la solución hipertónica. Doctor, o sea que esa se puede utilizar en cualquier fenotipo o es especialmente, digamos, en los que tienen estancias más prolongadas como el C. Pudiese utilizarse en todos los fenotipos, que no, bueno, los que más se hospitalizan y que duran más es el fenotipo B, o sea, el que un poquito dura más, y el que más se complica es el C, ¿cierto? El D y el A tienen estancias cortas, ¿sí? El D, estancia corta o casi no va a urgencias. El A puede tener una estancia corta, pero puede tener múltiples reingresos, ¿sí? Entonces, si en uno de esos reingresos el A está hospitalizadito, pues la hipertónica, ¿sí? Los otros pacientes, mejor dicho, el mensaje de la hipertónica lo pueden utilizar en cualquier de los fenotipos, pero ya hospitalizado el paciente, ¿sí? No para ver si el paciente mejora la dificultad o no con la solución hipertónica. ¿Listo? Listo. Ahora, Y ese uso de hipertónica para la hipernatremia, o sea, ¿no produce hipernatremia? Estamos hablando de no, solución hipertónica. esto es nebulizado, ¿no? La solución salina hipertónica es nebulizada, no es endovenosa, De razón. es Listo. nebulizada. Sí, eso sí, se me ha olvidado, buena pregunta. La preparación. Entonces hay una forma de preparación, en el libro rojo está, cómo se prepara una solución salina hipertónica al 3%. ¿Sí? Es un cc de natrol, más 3 cc de agua destilada. ¿Me corriges, Ana? Ahí, mira el manual. O agua destilada o solución salina. Ana, Estoy buscando, doctor. ahí mismito. Pasa a la siguiente página y dice. No, doctor, no sale ahí mismo, sale después corticosteroides, broncodilatores sistémicos cutáneos intravenosos. Ajá, solución hipertónica. No, no sale. Ahí está, solución hipertónica al 3%. Bueno, dice terapia con solución hipertónica. No, no la encontré, doctor. No puede ser. No, ahí no sale. Bueno, se las voy a mostrar. Me tocó traer el libro. Bueno. Tiene Yo cero. también estoy buscando, pero no lo encuentro. Ahí en ese capítulo.
Ya. ¿Dónde están buscando? Pues En el capítulo de crisis asmática. Ah, no, ese es el capítulo de bronquiolitis. Bronquiolitis. Es que ya solamente te dije que buscaras asma para confirmar lo de las goticas, pero ya Ya lo encontré entonces. Dice, en bronquiolitis está. sí, no se Más de rutina en el servicio. Se prepara un cc de cloruro de sodio que equivale a 2000 equivalentes mililitros de sodio disuelto en 3 cc de agua destilada y se administra cada 6 a 8 horas. sí. Y Ese solo se cloruro- prepara por 3 días. El cloruro de sodio es el natrol, ¿listo? El natrol, que es lo que vimos en líquidos electrolitos. Y se puede hacer o en agua destilada o en solución salina. ¿Sí? Entonces, ya saben, no utilizar en el escenario agudo de urgencia, sino en pacientes ya que se hospitalizaran, para tratar de acortar el tiempo de hospitalización. Si no la quieren preparar así, si por ejemplo la quieren preparar para 24 horas como se va a nebulizar frecuentemente, ustedes la preparan así y eso es lo que van a nebulizar. La pueden preparar como preparamos solución hipertónica cuando hablamos de hiponatremia, ¿recuerdan? 75 más 25. Entonces, pues, también se puede preparar así. Pero por lo general, las terapeutas o las enfermeras van preparando cada vez que van nebulizando así preparaciones cortas. ¿Listo? Los otros son los corticoides. Los corticoides. Los corticoides en teoría no deberían utilizarse a excepción que sea un paciente con fenotipo A, que como tiene una base alérgica, es un paciente que puede presentar sibilancias recurrentes, le puede ir bien con el corticoide, entonces podemos utilizar corticoides, ¿sí? En ese paciente, podemos utilizar metilprednisolona, utilizar hidrocortisona, o podemos utilizar dexametasona, cualquiera de los. Dosis de metilprednisolona, una dosis de carga de 2 miligramos por kilo, ¿sí? Después le continúan a 1 miligramo kilo cada 6 horas. Hidrocortisona puede ser una dosis de carga de 8 a 10, ¿sí? Y le a 5 puede ser 5 miligramos kilo cada 6, cada 8. Dexametasona, bueno, para esto no hay dosis, las dosis que se han establecido siempre han sido como las relacionadas al CRU, ¿sí? 0.15 a 0.6 miligramos por kilo. ¿Listo? Eso en cuanto a corticoides. ¿En qué pacientes? No a todos los pacientes, a los pacientes con fenotipo A. ¿Listo? Que son los que tienen una adecuada respuesta al beta 2. Doctor, ¿A o B? Señora, A. A. Entonces pongo la clasificación. Sale acá, se comparte la pantalla. No, sí. Fenotipo A. ¿Sí? Ya después para pacientes más malitos, por ejemplo, pacientes del fenotipo C, ¿sí? Pacientes que llegan a la UCI, utilizamos cánula nasal de alto flujo para tratar de pasar de un flujo turbulento a un flujo laminar y barrer CO2. O ventilaciones, estrategias ventilatorias no invasivas, es presión positiva o presión continua positiva. Es también una estrategia ventilatoria no invasiva, junto con la cánula nasal de alto flujo. Entonces, a manera de conclusión, el mensaje de la charla es que ustedes sepan lo nuevo que se está hablando de bronquiolitis, que hay fenotipos de la bronquiolitis, que no todos los pacientes es salbutamol, ¿sí? Ya empezamos a ver cómo se utiliza el salbutamol.
en una patología que da un componente broncoobstructivo. Ya después vamos a revisar asma, cómo es que se coloca, se hace el esquema de crisis, que es similar a lo que vimos acá en la prueba terapéutica. En los pacientes que sí tienen un componente broncoobstructivo que pues no necesariamente puede ser relacionado con un evento infeccioso. Recuerden que los asmáticos, uno de los factores desencadenantes son las infecciones, ¿no? Listo. ¿Preguntas, dudas? Bueno, ¿qué hora son? Las 7:30. ¿Tienen a las 8 clase? Sí, señor. Sí, doctor. Preguntas de este tema. Es un tema fundamental para la vida. ¿Quedó claro lo del cuándo utilizar salbutamol? ¿Quedó claro cuándo utilizar la adrenalina? Doctor, ¿puedo decir yo, pues a ver si de pronto se me quedó? Es que a mí este tema como que me ha costado un poquito de trabajo, de bronquiolitis. O sea, básicamente el tratamiento, entonces, inicialmente, pues, dependiendo de si se beneficia o no, doy salbutamol o doy adrenalina. Menores de 6 meses, porque tienen menos receptores betados, entonces doy adrenalina, ¿sí? Levogir, en este caso que fue la que utilizaste, de 0,5 cc en 3 cc de solución salina y se pasa de 15 a 20 minutos. Nebulizado, ¿no? Nebulizado. Ajá, nebulizado, sí, señor, nebulizado. Sí, señor. O si tiene más de 6 meses, entonces esos sí se benefician porque tienen beta 2, entonces les doy salbutamol y puedo yo escoger si lo hago con puff o con nebulizador. Sí, señor. Entonces, si es con puff, sería para menores de 10 kilogramos, sería 4 puff, para de 10 a 20 kilogramos, 6 puff, y mayor de 20 kilogramos, 8 puff, ¿sí? Sí, señor. Y si lo voy a hacer por nebulización, entonces sería coger pues, o sea, a sacar las dosis, ¿sí? Y esas dosis son las que no se me quedan, las dosis o sea, yo sé que para menos de 10 kilogramos es dosis de 0,5, ¿es que es? Menos de 20 kilos. Para menos, ok, menos de 20, listo. Para menos de 20 entonces sería 0,5, que serían 10 gotas, ¿sí? Sí. Y Hay para otra forma, mayores por de ejemplo, 20 sería entonces vi pediatría, Ajá. hay otra fórmula, pero que no sé si la quise decir porque de pronto se enredan más. Y cuando yo vi pediatría, por ejemplo, el doctor Salcedo me enseñaba, no, usted tiene que, para nebulizar, es una gota de salbutamol por cada 2 kilos, ¿sí? Una gota de salbutamol por cada 2 kilos, máximo 40 gotas, ¿sí? Pudieran hacerla así, pero a veces, si son pacientes pequeños, la dosis se queda corta y no da lo mínimo necesario para tener una cantidad adecuada para que llegue al pulmón, que lo mínimo necesario son 2.5 miligramos o 10 gotas, ¿sí? O 0,5 cc, ¿sí? Entonces yo por eso les enseño mejor esta, que si es menor de 20 kilos, ¿sí? 2.5, ¿sí? Miligramos o 0,5 cc. Si es mayor de 20 kilos, 5 miligramos o 1 cc de la solución a nebulizar o 20 gotas, si lo quieren en gotas. ¿Sí? Listo, sí, señor. Bueno, entonces eso sería con adrenalina para los que se benefician, que son los de mayores, ¿no? De 6 meses. Mayores Y de 6 luego entonces, meses y sobre todo los que tienen las características que hablamos, ¿no? ajá, Las 6 características que hablamos en la listo, presentación. señor. Lo otro, pues la otra parte ya es lo de la solución salina, ¿sí? Que la solución salina, pues tiene que ser hipertónica, que se puede preparar que se me olvida, ¿cuánto es que era, doctor, que se preparaba? Un cc de natrol o cloruro de sodio, que es lo mismo, del mismo natrol que utilizamos para las mezclas, un cc de natrol, Ajá, en 3 de agua destilada. más 3 de agua destilada o 3 de solución salina. Ok, y eso también nebulizado. Nebulizado, sí, El señor. paciente solamente que se hospitaliza para Sí, disminuir la estancia hospitalaria, ¿sí? sí, señor, exactamente. Uy, pues, pucha, mejor dicho, me voy a ir contento, me voy a tomar una cerveza ahorita. A ver. Y entonces los pacientes que se ven beneficiados de esa solución salina serían más que todo el B y el C, que son los que tienen largas estancias. Sobre todo el B, ¿no? En Dijiste. general a todos, sí, a todos se les puede dar, pero sí, en general a los pacientes que tienen estancias prolongadas o cursos
más prolongados de la hospitalización, ¿sí? Tienden a complicarse un poquito más, entonces para tratar de acortar la estancia hospitalaria, utilizamos la hipertónica en el paciente hospitalizado. Ok, No doctor. utilizarla porque lo que tienden a hacer en la práctica clínica, porque mire que esta es lo que yo les decía al inicio de la charla, es una de las patologías que estamos en la vela POC y que más se ha escrito, pero es la patología que más disociación hay entre lo que está escrito y en lo que se hace, ¿sí? No hay otra patología en la cual no haya tanta discrepancia entre lo que se dice que se debe hacer y lo que no se debe hacer y lo que resulta el clínico haciendo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dicen, no pongas salbutamol que no le va a servir, y ponemos salbutamol. No ponga adrenalina que no le va a servir, y ponemos adrenalina. Pero ¿con qué criterio lo hacemos? Porque no queremos que el paciente, o sea, no hacerle nada al paciente, ¿sí? Sino, pues, le hacemos algo. Por eso uno de los planteamientos de los neumólogos es, dividamos los pacientes en pequeños y grandes. Menores de 6 meses, si no tiene base atópica, pues vamos a ver cómo le va la adrenalina. Si no mejoró con la adrenalina, bueno, está bien. No va a mejorar con otra cosa, no va a mejorar con el beta-2. Si quiere, hágale una prueba con beta-2, pero difícilmente vaya a mejorar con beta-2. Hospitalízalo, manténgale las medidas generales para que esté oxigenando bien, lávele la nariz, que esté comiendo, que no esté deshidratado, ¿sí? Que no se vaya a coinfectar. Eso es lo que se hace. ¿Listo? Ok, y por último, ¿ya sería el corticoide, doctor? Corticoides. Entonces, los corticoides, donde más se ha asociado a beneficio, son en estos pacientes que tienen el fenotipo A, que son pacientes que tienen una respuesta inmunológica TH2, como ya lo hemos dicho muchas veces, y son pacientes que se comportan como pacientes asmáticos, ¿sí? Hola, mamá. Comportan como pacientes asmáticos, ¿sí? Entonces, ustedes, algunos sufren de rinitis, ¿no? Creo que me dijeron que varios sufren de rinitis. Los pacientes riníticos utilizan corticoides. ¿Ustedes les han mandado algún corticoide de forma inhalada, supongo? Por ejemplo, un puff nasal. Sí, señor. Sí, señor. Y tienen mejoría de los síntomas, tienen mejoría del proceso inflamatorio. Entonces, estos pacientes que tienen esas 6 características, atópicos, eczema, IPA positivo, no relación con el virus sincitial respiratorio en pico, el microbioma con Haemophilus influenza, esos pacientes se benefician, o se benefician, no, sino se ha visto que mejoran con la utilización de los corticoides. En el 2015 los profes de nosotros nos decían, oiga, en bronquiolitis si le colocan corticoide, mejor dicho, usted está haciendo las cosas demasiadamente mal, no deben utilizar corticoides en bronquiolitis. Ya hoy en día estamos diciendo, bueno, estamos diciéndonos los que estudian, ¿sí? Y nosotros que estamos revisando la literatura, se está diciendo, sí podemos utilizar los corticoides, pero en cierto tipo de pacientes, ¿sí? ¿Vale? Listo, sí, señor. Doctor, y la última duda que yo tengo por mi parte es esas características que mencionas para el tratamiento, o sea, como por ejemplo en el caso del microbioma con Haemophilus influenza, ¿uno cómo sabe eso? Lo dije acá, que es muy difícil saberlo, ¿sí? Son asociaciones que han hecho en los estudios de microbiología que se han realizado en bronquiolitis, ¿sí? Tratando de establecer qué factores protectores tienen en los pacientes que tienen un curso leve o los pacientes que tienen una mayor respuesta al uso de cierto tipo de terapia, ¿sí? Y cómo es la respuesta a esa infección, y entonces han encontrado esa asociación. Obviamente es difícil, ¿sí? Es difícil porque entonces habría que hacer un cultivo específico para Haemophilus influenza y eso en la práctica es imposible, ¿sí? Listo, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta que todavía, no sé si es que sea yo la que está confundida. Tú Tranquila. dices que los glucocorticoides, bueno, que los corticoides sirven especialmente para los del grupo A, que son los que tienen las características atópicas y eso.
pero luego no son los del grupo P los que tienen esas características y los del A los que no la tienen. No. Entonces voy a colocar de nuevo la presentación para mostrarles. Pero si la coloco acá, ¿se sale de acá? De la... No, Doctor, doctor, igual seguimos viendo tu cámara. ¿Sí? Ah, bueno, listo. los de A son los que sí las tienen como marcadas, por decirlo así, en el B pueden presentarla, pero ellos no van a tener la mejoría con los beta 2, porque ellos Acá van me toca, mejor dicho, como los niños, miren a ver si está, bueno, listo ya. Si estaba, o sea, mirar bien dónde apuntar para dar la presentación, ya, para no mover el celular, ¿sí? Entonces estamos viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Entonces tenemos 4 fenotipos, ¿sí? Fenotipo A, ¿sí? Entonces ustedes ven acá, dice fenotipo A, ¿sí? Fenotipo A, hay historia de sibilancias, ¿sí? En la presentación clínica, en el debut, ¿sí? Hay un antecedente de eczema, ¿sí? En el departamento de urgencias casi todos sibilan, ¿sí? Casi todos sibilan. Y esta historia de eczema quiere decir que ese paciente es atópico, ¿sí? Posiblemente también, como es atópico, tiene una carga genética de atopía, quiere decir que tiene un índice predictor de asma positivo, ¿sí? O un IPA positivo. O mejor dicho, alguien aparte de él también está con algún problema crónico, ya sea respiratorio o a nivel dermatológico, ¿sí? El fenotipo B quiere decir que algunos lo hacen, no todos, ¿sí? Algunos, no todos, ¿sí? No todos, ¿sí? Pero estos pacientes comparados con el fenotipo A, ¿sí? Tienen un poquito de estancias un poquito más prolongadas, ¿sí? Un poquito más prolongadas, pero no tienen tanta mejoría a la utilización del beta 2 como sí lo tienen los pacientes del fenotipo A, que tienen una clara historia de eczema y atopía, ¿sí? ¿Del beta 2 o del corticoide, doctor? Del beta 2 y el corticoide, porque acuérdense que ese uno va detrás del otro, ¿sí? Ah, listo, Mejora el listo, sí, beta señor. 2, y como mejora el beta 2 es como si estuviésemos tratando a un paciente que va a ser asmático, o sea, le ponemos corticoide y también mejora, ¿sí? Listo, sí, señor. Doctor, o sea que al paciente mayor de 6 meses que responde también al beta 2, ¿también entonces le sirve el corticoide? También le podría servir el corticoide, pero entonces el orden de las cosas, ustedes le colocan, le hacen la prueba terapéutica con beta 2, mejoró, ¿sí? Pero digamos mejoró de una manera favorable, pero no cumplió los criterios para mandarlo para la casa, sino que está, por ejemplo, pasó de una dificultad respiratoria severa a moderada, ¿sí? Entonces ese paciente que mejora el beta 2 es un paciente que también se puede beneficiar de la utilización del corticoide y podríamos utilizar el corticoide. Entonces son pacientes que tienen historia de eczema o atopía, ¿sí? Pacientes que son, aparte del eczema o atopía, son mayores de 6 meses, ¿sí? Un índice predictor de asma positivo, ¿sí? Por eso si tenemos un panel viral, tenemos positivo para virus, para el rinovirus, ¿sí? Entonces son pacientes que nos van diciendo que se pueden beneficiar de estas dos terapias. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, doctor. Entonces, que yo tenía era cruzado el A y el B. Ok. Acuérdese, A atópico o eczematoso, hemos dicho A atópico. Sí, gracias en la mente. Estas A atópico. B, la mitad es atópico y la mitad no. ¿Sí? El C, complicado, llega complicadísimo, debuta, o sea, llega malo y no mejora a las terapias. El D nunca viene, ¿sí? Y cuando viene, pues le va bien. Responde perfecto. Sí. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, grábense, por favor, practiquen esto, revisen, bueno, vamos a revisar en la práctica cómo es la inhalocámara, vamos a hacer un ejercicio de cómo se hace la terapia con inhaloterapia, o sea, cómo se hace la inhaloterapia en vivo y en directo.
cómo se prepara una nebulización, pero necesito que gracias, mamá, que se aprendan las dosis que vimos acá, que busquen en los libros también, ¿sí? Busquen, por ejemplo, tenemos otros beta-2 que vamos a hablar en otro escenario, por ejemplo, en crisis asmática, vamos a hablar de la terbutalina, de la teofilina, ¿sí? De la aminofilina, ¿sí? Entonces vayan leyendo ese temita porque estos dos temas son claves porque es como en la parte respiratoria, estos tres temas, que por eso me he tomado como el tiempo en revisarlos porque es como el 80% junto con la neumonía de los motivos de ingreso a urgencias y lo que ustedes como primera línea de atención están obligados a conocer y a manejar o dar el enfoque inicial antes de que pues, llegue una persona que los pueda orientar, ¿sí? Obviamente, antes de que cada uno coja su camino en la especialidad, supongo que les va a tocar al menos ver un paciente con bronquiolitis, ¿sí? Entonces, quedaría yo contento que ustedes lograran diagnosticar y lograran hacer un manejo personalizado, individualizado, con base en características, sino con base en lo que siempre se ha dicho de que a todos póngale adrenalina o salbutamol de forma, digamos, indistintiva, ¿sí? Que eso no debería ser así, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, Sí, doctor. señor. Bueno, entonces yo creo que las tareas no las alcanzamos a revisar. Bueno, ya tienen clase ahora. Repasen las dosis y en el próximo, bueno, la otra semana tenemos el examen. Tenemos que revisar asma, la crisis asmática. Creo que la podemos revisar pucha, pero no, el domingo. Toca el domingo porque estoy mañana viajo a una brigada, ¿sí? Y me tocaría el domingo o el sábado en la tarde-noche. Cuando pueda, profe, igual nos avisa. Yo estoy disponible, entonces nos avisa y ya estamos. Bueno, listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna otra pregunta de este tema? Quedan 5 minutos Profe, antes de sí, a mí que... todavía me queda la duda, o sea, la solución salina nebulizada es tomar qué tanto porcentaje y nebulizarlo, no hay necesidad de hacer nada más para la preparación. La forma práctica es hacerlo así, ¿sí? Se supone que uno debe crear una concentración al 3%, una solución salina. Acuérdense que para que sea una solución salina al 3% debe tener 514 equivalentes por litro de sodio, ¿no? Pero esto es digamos que se aproxima a ese 3%, no da 3% neto, sino da como 2.80 y algo, ¿sí? Entonces casi 3%. Entonces es un cc de natrolo cloruro de sodio más 3 cc de agua destilada o solución salina, que se pasaría un poquito más. Ah, listo, profe, ahora sí. Bueno. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hay muchas tareas. Hoy quedaron cosas pendientes, entonces también tenemos que revisarlas. Vimos un paciente con una infección de vías urinarias. Hablamos algo de lo de uroanálisis, que es uno de los temas después del primer seguimiento, que es fundamentales también. Y el politrauma. Y el con paciente politrauma. ¿Listo? Bueno, entonces hay muchas tareitas que quedaron ahí pendientes, las vamos a revisar, no se preocupen. Necesito que repasen este tema y los vamos a ir reforzando en la parte práctica. ¿Listo? Vale, doctor. Bueno, Sí, doctor. Sí, señor. Hasta luego. Bueno, Gracias. chao.